Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos con un podcast que la verdad hacía tiempo que no pedíais tanto que hiciésemos un episodio concreto. Y es que es lógico, ya que ha ocurrido en el mundo algo bastante, digamos, drástico, que obviamente, pues como todas las cosas en el mundo, tiene su impacto económico y por supuesto su impacto en el panorama bursátil. Así que en el podcast de hoy vamos a estar hablando sobre el conflicto de Israel, no desde un tema geopolítico, no desde un tema político. Ya sabéis que yo no tengo, ni pretendo tener ni pajolera idea de geopolítica, de estrategia, de política, no sé quién tiene la razón, quién no tiene la razón, y es más, no me importa, la verdad es que yo estoy 100% centrado en lo que es el mercado, en lo que es la especulación, la inversión en mi empresa, que es a lo que me dedico, y creo que también pues tener una opinión u otra, que insisto, no la tengo porque es que desconozco totalmente el conflicto, más allá de la cultura general, pues tampoco creo que cambie nada ni salve vidas, simplemente obviamente pues rechazar cualquier tipo de guerra, porque al final en las guerras pues lo que pasa es que siempre mueren los inocentes, mueren la gente de clase media y de clase baja. Al final el rey de turno o el mandatario de turno, pues es lo mismo que en la guerra de Ucrania y la guerra de Rusia, pues nunca mueren los que provocan los conflictos, o casi nunca mueren los que provocan los conflictos, siempre los muertos lo pone la sociedad. Entonces es una pena, así funcionan las guerras en el mundo, y obviamente ojalá que pues no muera más gente inocente, pero también es cierto que el mundo es así, y es muy inocente pues pensar pensar lo contrario. Pero bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en las consecuencias que puede tener a nivel bursátil y a nivel de mercados de valores este conflicto que hay ahora mismo en Oriente Medio. Pero antes de nada, decir un par de cosas acerca del mercado en general. Ya sabéis que siempre me gusta comentar un poquito cómo estamos viendo el mercado, y es que ayer hubo un día muy positivo para los mercados. No solo porque los mercados terminaron en verde, en este caso el S&P500 un 0,63% arriba, el Dow un 0,59% y el Nasdaq un 0,39%, no simplemente por eso, sino porque se trata del segundo día consecutivo de reversal. Es decir, el segundo día consecutivo en el cual el S&P500 abrió en rojo y terminó en verde, y además, pues, digamos, en un día que fue de menos a más. Recordemos que siempre que al menos de forma intradía, es decir, a lo largo de un día, uy, perdón, que me atraganto, los mercados pasan de estar a menos a ir poco a poco a más, eso significa que está apareciendo demanda, se interpreta como una señal de fortaleza, mientras que, de lo contrario, cuando los mercados abren altos y a lo largo del día, pues digamos, se van desangrando poquito a poquito y van bajando, eso se considera como una señal de debilidad, ¿vale? Por eso es que en los mercados bajistas y mercados volátiles, nosotros en Boring Capital, yo personalmente, y es algo que recomiendo siempre, no compramos acciones al inicio de la sesión, mientras que en mercados alcistas sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque en mercados bajistas es mucho más probable que los mercados abran altos y terminen bajos. Entonces, si compras al inicio de la sesión, aunque estés comprando una rotura, aunque estés comprando una acción que está subiendo, las probabilidades están en tu contra porque puede ir para abajo. Entonces, de hecho, si eres cliente de Boring Capital, si te fijas los últimos 12 meses, es decir, el último año, casi todas las ideas de inversión que hemos mandado son a partir de las 5 o 6 de la tarde. ¿Por qué? Incluso 7 de la tarde, 8. ¿Por qué? Pues porque estamos esperando simplemente a ver si ese movimiento que estamos viendo ahora mismo, en este caso de rotura, pues es realmente existe, o es simplemente un engaño, ¿no? De hecho, ayer compramos una nueva acción en Boring Capital, obviamente con muy poco capital, obviamente comprando un 50%, porque pues tenemos una semana muy movida a nivel de datos macroeconómicos, pero la compramos ayer pues a eso de las 8 de la tarde, y por esto mismo, porque estaba rompiendo, pintaba muy bien, pero, ostras, estamos en mercados bajistas, hay que ser prudente. Pues en este caso el S&P500, por segundo día consecutivo, hizo lo contrario, ¿vale? Demostró bastante fuerza. Además, el S&P500 justo se ha parado en la media de 200 sesiones, en el gráfico diario, en una zona de soporte, y además de esto justo coincide, también es cierto que es lógico que coincida, con la gran, entre comillas, caída de rentabilidad en el bono de 10 años americano. Ya sabéis que, al menos sobre el papel, la rentabilidad de los bonos es inversa, entre comillas, al rendimiento de la bolsa. Unos bonos más bajos implican una bolsa, en teoría, que funciona mejor y viceversa. Entonces, ver un descanso en el rally de la rentabilidad de los bonos, pues es un indicativo de que el mercado pues tiene un poquito de habitación o de room, o ¿cómo se llama?, de espacio para seguir tirando al alza, ¿no? Insisto, tenemos muchas razones para pensar que va a haber un rebote. No sabemos si es un rebote del gato muerto, si es a medio plazo, si es a corto plazo, si es definitivo. Esto ni lo sabemos, ni nos importa saberlo. Simplemente vemos que ahora mismo puede haber una oportunidad en el mercado, puede haber un pequeño tirón que estamos tratando de aprovechar en Boring Capital, en este caso con la idea de inversión de ayer, que le ganamos un 0,8% de momento, pero bueno, la compramos ayer, así que
Obviamente, pues queda todavía mucho y no quiero agafarlo. Por supuesto, si quieres hacerte cliente de Boring Capital, recibir todas nuestras ideas de inversión en tiempo real, puedes comprobar nuestras rentabilidades de los últimos meses en nuestra web boringcapital.net, 100% transparente. Y si te encaja, pues puedes hacerte cliente, ya que seguramente no sabemos cuándo, pero vamos a subir precios. Estamos esperando un poquito a superar este bache de septiembre-octubre que estamos viendo en las bolsas, que han caído bastante, para seguramente realizar esa subida de precio. Entonces, simplemente si te interesa, es un servicio rentable históricamente a partir de 2.000, 3.000 euros dólares de inversión, así que yo me callo ya, tienes todo en boringcapital.net y ahora sí vamos a hablar del conflicto de Israel, Palestina y también está implicado, pues como no, Irán y de alguna u otra forma Estados Unidos también. Así que, en primer lugar, ¿por qué asusta este conflicto a los inversores? O más que a los inversores, ¿por qué hizo saltar el petróleo Brent un 4% ayer, el día de la invasión? De la invasión de los ataques y de la declaración de guerra, porque hizo saltar sobre todo el petróleo un 4%, que fue el activo que más se movió. Porque es cierto que las bolsas americanas, pues ayer abrieron los futuros pues un poquito negativos, pero al fin y al cabo, como veis, pues la bolsa hizo un reversal y se comportó prácticamente como si nada hubiese ocurrido. Lo mismo sucedió con las bolsas europeas. Entonces, ¿por qué el petróleo es el activo más impactado? Bueno, pues porque este conflicto hace a los inversores recordar las consecuencias de la guerra del Yom Kippur, que fue en la década de los 70, fue una guerra, también un conflicto en Israel, en Palestina, un conflicto de hecho bastante igual. La verdad es que estos países desde la constitución de Israel pues han estado como el perro y el gato, vamos a decirlo así, y esa guerra derivó la guerra del Yom Kippur derivó en la primera crisis del petróleo. Los precios del petróleo se dispararon de forma masiva porque hubo embargos petroleros de países árabes. Recordemos que los países árabes que están alrededor de esa zona, la mayoría, digamos que son enemigos de Israel o están en contra de Israel, como puede ser, por ejemplo, Qatar, que es un aliado bastante fuerte históricamente de Palestina en este caso, y obviamente Qatar tiene una fuerza muy grande en la OPEP y una fuerza de producción de petróleo bastante grande. Entonces, básicamente, obviamente, Israel ganó esa guerra con, por supuesto, el apoyo de Estados Unidos. Y pues en consecuencia hicieron embargos petroleros y todo derivó en la primera crisis del petróleo, que se hizo subir el precio del petróleo. Luego la segunda crisis del petróleo tocó bastante la economía y obviamente eso derivó en inflación y en unos tipos de interés al 10-15% en Estados Unidos. Obviamente fue más multifactorial, no fue únicamente por las consecuencias de la guerra del Yom Kippur, pero sí que fue un desencadenante muy grande. Entonces es evidente que cuando vemos en este caso una guerra en esta zona, lo primero que ocurra, ya sabéis que la primera reacción siempre es de miedo, pues reaccionan los activos más sensibles, y sobre todo cuando ya tenemos historia en este sentido, pues es lógico ver en este caso el petróleo saltar. Ahora bien, recordemos que los conflictos armados, prácticamente cualquier evento tarda bastante en tener un impacto real sobre la economía real. Entonces, durante los primeros meses de un conflicto, lo que estamos viendo reflejado en los mercados, salvo pequeñas excepciones, es únicamente puro efecto de la especulación, tanto derivado por el miedo como derivado por el entusiasmo. Por ejemplo, cuando vimos cuando Rusia invadió Ucrania, lo que ocurrió, se disparaba el precio del cereal, es evidente, porque Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereal de Europa, se disparó el precio del gas porque Rusia es uno de los mayores exportadores de gas a Europa, el precio del petróleo, y el rublo, por ejemplo, cayó un 50%, la moneda. A ver, ¿el rublo realmente había perdido en 24 horas un 50% de su valor real a nivel tangible? Pues no, pero lo que pasa es que el mercado obviamente reacciona lo más rápido que puede, equivocándose normalmente por exceso o por defecto. Entonces, todo esto que estoy contando, que me estoy yendo por las ramas, es para decir que la reacción que hemos tenido, sobre todo en este caso en el petróleo, es totalmente lógica y totalmente esperable porque recuerda a esas consecuencias de la guerra del Yom Kippur. Bien, pero después de estar leyendo bastante sobre la guerra, más que la guerra, sobre los impactos económicos que puede tener la guerra, básicamente, y esto es una opinión ya personal, así que no tiene por qué ser la verdad absoluta, tiene un impacto bastante bajo en lo que viene siendo la economía estadounidense, el tejido productivo estadounidense y también el tejido y economía de Europa, que al fin y al cabo son los mercados que más nos importan a nosotros. Obviamente, si estamos hablando de la bolsa de Tel Aviv, o estamos hablando de la bolsa de Arabia Saudí, o estamos hablando de las bolsas de los lugares más directamente afectados, pues otro gallo canta. Pero yo creo que aquí lo que más nos interesa son los mercados americanos y los mercados europeos. Y en este caso, creemos que este conflicto tiene un impacto bastante bajo. No solo porque son países bastante pequeños, son países
que sí, que obviamente, pues, por ejemplo, Irán está por ahí también metido y Irán es uno de los países pues, más fuertes de la zona, pero aún así, en valor absoluto, son países bastante débiles comparados con pues, los países europeos o los países americanos o incluso países latinoamericanos de la talla de, pues, por ejemplo, México, por ejemplo, Chile, Argentina, aunque están un poquito fastidiados por tema divisa y riesgo país, pero no sé, Argentina sigue siendo muy potente. Entonces, y además estos países tampoco son líderes en exportación de nada. Quiero decir, ni Cisjordania, que creo que se llama la parte grande de Palestina, ni la Franja de Gaza exportan prácticamente nada, son territorios bastante estériles, son gran parte desierto, ni Israel tampoco tiene ningún tipo de exportación, digamos, notable, como sí que la tiene, por ejemplo, Rusia o sí que la tiene Ucrania. Con esto quiero decir que no es ni comparable las consecuencias que tuvieron la guerra de Rusia y Ucrania y que siguen teniendo con este conflicto. Al final recordemos que Rusia, por ejemplo, es que es el país por extensión más grande del planeta. Es que por momentos lógicos, pues es uno de los países que más exporta materias primas, desde madera, pasando por petróleo, energía, gas, cereal, prácticamente todo, ¿no? Y Ucrania, pues también es un país en extensión muy grande, pues lo que os digo, es uno de los mayores, ahora mismo por la guerra, pues obviamente ha bajado bastante las cifras, pero era uno de los mayores exportadores de cereal, de trigo y cebada de toda Europa. Entonces, no tiene las mismas implicaciones. Bien. Además, lo que pasa aquí es, o sea, obviamente yo entiendo que los miedos que tiene la gente alrededor de esta guerra no viene porque se peguen, digamos así, Israel con Palestina, sino que viene más por una escalada del conflicto. Y es ahí donde sí que podemos empezar a ver cierto riesgo. Recordemos que lo dicho, ¿no? Al final, Israel y Palestina no es un conflicto que se queda solo ahí, sino que se extiende más allá de las fronteras. En este caso, al final esta zona está rodeada de países árabes que son declarados enemigos, por así decirlo, de Israel, ¿vale? O apoyan a Palestina. Por ejemplo, Egipto, por ejemplo, en este caso Qatar, aunque está un poquito más lejos, por ejemplo, Irán, Irak, etc. Y el tema aquí es que estos países sí que tienen algo más de, digamos, tasa de exportación, de algún tipo de tema de valor, sobre todo petróleo, ya os lo digo yo, e incluso Irán está retomando su proyecto nuclear, ¿no? Entonces, mucha gente dice, ostras, pero cuidado, porque si esto escala, puede ser que Irán acabe de terminar su programa nuclear y haga desaparecer, yo qué sé, tire una bomba sobre Israel, y ahí ya tendría que entrar pues Estados Unidos, digamos, Estados Unidos y la OTAN en una guerra, digamos, una guerra directa, y eso obviamente sí que generaría problemas en la bolsa. Pero para mí es un poco el cuento de la lechera. Yo creo personalmente, es una opinión personal, insisto, que no se puede invertir haciendo el cuento de la lechera, ni para bien ni para mal. Es un poco lo mismo que veíamos con la guerra de Ucrania, ¿no? Nosotros cuando sucedió la invasión publicamos una imagen que de hecho os invito a verla en Twitter, porque ayer la volví a publicar, que es básicamente un gráfico que recoge pues las últimas guerras así principales que ha ocurrido, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, la de Irak y la crisis de Crimea, que básicamente pone el gráfico del SP500 y pues en el momento en el que ocurrió la invasión. Y vemos que obviamente vemos un común denominador, y es que en el momento de la invasión, en el momento de que se declara la guerra, el mercado cae, lógicamente pues por un efecto miedo, pero en los siguientes meses y años pues el mercado se recupera bastante. Entonces, para mí, los conflictos los conflictos armados, mientras no sean algo de, por ejemplo, una talla de una Segunda Guerra Mundial, como es evidente. Y ojo, porque aún así, durante la Segunda Guerra Mundial, el SP500 se disparó en bolsa, pero bueno, mientras no sea un conflicto que directamente ataque pues infraestructuras clave, en este caso Europa o Estados Unidos, porque estamos hablando de las bolsas de Europa y Estados Unidos, pues la verdad es que no tiene mucho impacto más allá de ciertas materias primas o ciertas cositas. ¿Por qué? Y además, os quiero decir que de esto quiero hacer un podcast algún día porque me parece muy interesante, y es que a la bolsa le encanta la guerra. Sí, amigos, a la bolsa le encanta la guerra. ¿Por qué? Porque cuando hay guerras, lo que ocurre es que normalmente va, sobre todo en el caso occidental, ¿vale? Es decir, es cierto que las guerras a nivel histórico de la parte más oriental, asiática del mundo, pues tienen otra forma de hacer las cosas, pero al menos la historia occidental, cuando hay guerras, normalmente lo que hay es una línea de crédito prácticamente infinita para armamento y para apoyar los conflictos. ¿Qué significa esto? Esto significa liquidez. Y al mercado no hay absolutamente nada que le guste más que la liquidez.
liquidez. Y por eso, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, el mercado se disparó. ¿Por qué? Porque es que había liquidez infinita. Sí, para tanques, para guerras, para causar destrucción, pero al final, si hablamos desde un punto de vista puramente, no monetario, sino de mercados financieros, es positivo. Si hablamos de la guerra de Afganistán, lo mismo. Si hablamos de la guerra de Vietnam, lo mismo. Incluso si hablamos de la guerra de Ucrania, lo mismo. Al final el mercado, es cierto ahora que con la caída que llevamos en septiembre-octubre estamos más o menos break-even desde el punto de vista de la inflación, pero fijaros el día que ocurrió la invasión de Rusia a Ucrania, el mercado que hizo abrió como un menos 4% y terminó estando un 3% arriba o un 4% arriba. O sea, yo recuerdo ese día estarlo en directo, en la pantalla, porque pues trabajo de esto y vivo de esto, entonces prácticamente todo el día estoy viendo todos los mercados y estábamos alucinando, y es por esto, porque el mercado primero, que ya el mercado es miedoso por naturaleza y ya ha descontado las catástrofes más absolutas, pero es que además ama la liquidez, porque dicen, si es que va a haber paquetes de guerra. Entonces, bajo mi punto de vista, y esto es muy, muy subjetivo, insisto, no tiene por qué ser lo cierto, pero es mi punto de vista, los únicos activos que se pueden ver afectados son el petróleo, pero sobre todo si el conflicto escala realmente a Irán, es decir, si escala bastante más, a día de hoy no creo que tenga un efecto real. Y también el oro puede ser que se vea algo afectado, pues como activo refugio que es, pero sobre todo los activos que se van a ver afectados de forma positiva son las acciones de las empresas armamentísticas. Y de hecho, Lockheed Martin ayer, uno de los mayores fabricantes de aircraft de guerra, de aviones de guerra, etcétera, se disparó un 8% en bolsa, y demás empresas relacionadas con lo militar también se dispararon muchísimo en bolsa ayer. ¿Por qué? Porque los inversores básicamente lo que ven, y insisto, es muy triste, porque al final es una guerra que están muriendo gente, familias inocentes, niños, mujeres embarazadas, pero en los mercados lo que ven es que de repente va a haber más contratos, en este caso militares, que los pague el Pentágono, que los pague quien sea, más liquidez para estas empresas en este caso, y también para el mercado en general. Entonces, personalmente, yo tengo mucho más miedo de la Reserva Federal a nivel del mercado, es decir, a nivel de lo que pueda mover el mercado. Tengo más miedo de las minutas de la FED de mañana, de la rueda de prensa que tenemos hoy, de varios miembros de Bostic, por ejemplo, de Williams, etcétera, que tenemos hoy, que no del conflicto, en este caso, que hay en Israel con Palestina y con pues potencialmente todos los aliados de Palestina que puedan entrar al trapo. Personalmente, y a día de hoy, 10 de octubre, igual esto lo está escuchando dentro de un mes, ha escalado el conflicto muchísimo, Dios quiera que no, y es otro tema. Pero a día de hoy, yo, no lo veo bastante inocuo para el mercado en general. Leo vuestras opiniones en la cajita de comentarios de este podcast en Spotify. Un abrazo, amigos, y nos vemos con la apertura del mercado. A ver qué tal. Un abrazo.